Muy buenos días, amigos y amigas, señor ministro consejero de la Embajada de Ucrania, miembros de la comunidad ucraniana en España, portavoces, miembros de la mesa, diputados y diputadas, amigos y amigas. Esta semana se cumple el primer aniversario del inicio de la invasión de Ucrania, una agresión ilegal e injustificada contra un país soberano que supone una violación indisimulada y flagrante de los principios básicos del derecho internacional, del Estado de Derecho y que ha desencadenado en una tragedia humanitaria sin parangón en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 1932 y 1933 también se produjo un trágico acontecimiento conocido como el Holodomor, que supuso que millones de ucranianos murieron de hambre a causa de la política llevada a cabo por el régimen de Stalin. A solicitud de la Embajada de Ucrania, a lo largo de esta semana, en la que asistimos al primer aniversario de la guerra de Putin, el Congreso de los Diputados expondrá 16 fotografías que rememoran aquella horrible tragedia ocurrida hace 90 años. Para hablarnos de la exposición, tiene la palabra el ministro consejero de la Embajada de Ucrania, el señor Dmytro Matyushenko. Muchas gracias a todos. Ante todo, quisiera agradecer sinceramente a la excelentísima presidenta del Congreso de los Diputados, señora Meritxell Batet-Lamaña, y a todos los diputados por la posibilidad de presentar hoy aquí la exposición fotográfica sobre Holodomor. Hace poco marcamos el triste 90º aniversario del Holodomor de 1932-1933, honrando la memoria de las víctimas de aquella hambruna artificial organizada por el régimen soviético. El Holodomor es un ejemplo clásico de genocidio soviético. Stalin utilizó el genocidio por hambre para quebrar cualquier intento de los ucranianos a la independencia, doblegar cualquier aspiración de preservar el idioma ucraniano, su cultura, historia y su identidad. Los investigadores han proporcionado diferentes cifras sobre el número de víctimas de Holodomor, de más de 4 millones hasta los 10 millones de los ucranianos que perdieron sus vidas. Teniendo en cuenta las pérdidas indirectas, el número de víctimas del Holodomor podría ser de 14 millones de los ucranianos. Y es muy simbólico que esta exposición la inauguramos hoy, en vísperas de otro trágico día, el 24 de febrero, cuando marcaremos el primer año desde la invasión rusa a gran escala contra Ucrania. Simbólico, porque las épocas se cambian, pero las herramientas barbáricas del Kremlin siguen las mismas. Rusia de hoy utiliza la misma práctica de genocidio del pueblo ucraniano. Miles de los niños ucranianos han sido forzosamente deportados a Rusia y sometidos al régimen de adopción. El agresor ruso trata de borrar la identidad ucraniana. Solo al día de hoy han sido destruidos 320 museos y otros lugares de alto valor cultural, 452 hospitales, 2.295 escuelas y universidades. Casi 10.000 personas perdieron sus vidas por causa de la agresión rusa a gran escala. Hablamos de personas civiles. Entre estas personas, 461 niños, y son solamente las cifras oficiales. Ahora Rusia realiza expropiación de cultivos de agricultores en las regiones temporalmente ocupadas de Ucrania, continuando la política criminal del régimen soviético, responsable por la hambruna artificial en Ucrania en 1932-1933. El Estado agresor amenaza directamente a la seguridad alimentaria global,
bloqueando el tránsito marítimo desde los puertos ucranianos en el Mar Negro, poniendo en peligro de hambre las vidas de millones de las personas en los países más vulnerables de Asia y África. Es por eso muy importante hacer todo lo posible para que los crímenes cometidos por Rusia y su régimen no se queden impunes y no sean recurrentes. La justicia y el orden internacional tienen que prevalecer. Es por eso importante reconocer el Holodomor de 1932-1933 como genocidio del pueblo ucraniano. Parlamentos de varios países ya han adoptado respectivas resoluciones. Espero que dentro de poco el Congreso de los Diputados de España adopte una resolución reconociendo el Holodomor en Ucrania en 1932-1933 como genocidio del pueblo ucraniano. Ahora es el momento adecuado para hacer este paso. Un paso así honrará la memoria de las víctimas inocentes ucranianas, pero también ayudará a restablecer la justicia internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Matyushenko. Esta es la segunda vez que en menos de un año el Congreso de los Diputados alberga una exposición fotográfica centrada en el sufrimiento del pueblo ucraniano. La primera, inaugurada el 2 de junio de 2022, junto a la vicepresidenta de la Rada Suprema de Ucrania, la excelentísima señora Olena Kondratiuk, relataba en imágenes las primeras semanas de la guerra, cuando se comenzaban a conocer los horrores en ella cometidos por las tropas invasoras y el heroísmo con el que el pueblo ucraniano estaba encarando la contienda. Esta segunda, dedicada al Holodomor, que en ucraniano significa matar de hambre, nos traslada a una hecatombe inimaginable producida hace 90 años, en la que millones de ucranianos fueron empujados precisamente a eso, a morir de hambre. Tanto una como otra nos hablan del dolor, la desesperación y el horror provocados por el totalitarismo. Nos hablan de víctimas y verdugos, nos hablan del pasado y, lamentablemente, también nos hablan del presente. El pasado 15 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobaba por amplísima mayoría una resolución en la que reconocía la matanza en masa por hambruna cometida en Ucrania entre 1932 y 1933 como un genocidio. En dicha resolución se expresaba la solidaridad del Parlamento Europeo con todas las víctimas de aquellos crímenes y se instaba a todos los Estados de la Unión a que adoptaran medidas para promover la sensibilización sobre estos acontecimientos, con el fin de evitar tragedias similares en el futuro. La Mesa del Congreso de los Diputados no tuvo que esperar a esta resolución para adoptar ya el 29 de noviembre de 2022 un acuerdo por el que aceptaba la solicitud de la Embajada de Ucrania para realizar esta exposición que hoy inauguramos. Cediendo su espacio, el Congreso quiere lanzar, por un lado, un mensaje de reconocimiento a las víctimas de aquellos abominables crímenes y, por otro, de condena de las acciones del régimen totalitario que los llevó a cabo. Pero, sobre todo, haciendo coincidir la exposición con el primer aniversario de la invasión, quiere poner de manifiesto que, lamentablemente, el horror que se vivió no es algo exclusivo del pasado. Desgraciadamente, también en 2022 hemos asistido a un bloqueo de las exportaciones de cereales de Ucrania que ha puesto en riesgo de hambruna a muchos millones de personas, sobre todo en el sur global. También en 2022 hemos asistido a ataques indiscriminados contra la población civil y a gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en el territorio ocupado por el ejército ruso. Y también en 2022 hemos visto cómo en pleno invierno se destruía deliberadamente parte de la estructura energética de Ucrania, lo que tenía como objetivo directo llevar a una situación de frío extremo a millones de ciudadanos.
Amigos y amigas, el Congreso de los Diputados representa al pueblo español. Lo hizo al aplaudir puesto en pie al presidente Zelensky cuando se dirigió a esta Cámara el 5 de abril de 2022. Y lo hace cuando, por unanimidad, algo complicado de conseguir en nuestro panorama político, lleva todo el año condenando en los términos más enérgicos la agresión injustificada de Rusia contra Ucrania. Porque el sentir del pueblo español está con el pueblo ucraniano. Admiramos el coraje y la determinación con el que están defendiendo su integridad y su dignidad. Como he dicho siempre que he tenido oportunidad de hacerlo, España, pese a no ser frontera física, se siente frontera con Ucrania. Por eso deploramos y condenamos la invasión y nos solidarizamos con el valiente pueblo ucraniano. Lo hacemos apoyando su lucha, que es la de todos. Lo hacemos contribuyendo a la unidad de respuesta, participando de las decisiones de la OTAN y de la Unión Europea, enviando ayuda financiera y militar e imponiendo sanciones al agresor. Lo hacemos también a través de la solidaridad, acogiendo a más de 160.000 refugiados y mandando ayuda humanitaria. Hoy, sus representantes, lo hacemos cediendo esta sala para rendir homenaje a los millones de ucranianos que hace 90 años murieron de hambre y a través de ellos a los cientos de miles que este año han sufrido de nuevo la barbarie en carne propia. Con ello, les queremos trasladar que estamos con todos ustedes, a su lado, compartiendo su dolor y su sufrimiento y confiando en que más pronto que tarde se abra paso una paz justa y podamos dejar atrás esta negra nube que se ha cernido sobre su país y sobre el conjunto de Europa. Que exposiciones como esta sirvan para homenajear la memoria de los que sufrieron, pero sobre todo para contribuir a un futuro mejor para ese gran país que es Ucrania. Muchísimas gracias y les invito a todos y a todas a acompañarnos a la visita de la exposición.